Bueno, seguimos con este video número 2. Hice algunos cambios en la luz porque va bajando acá el sol. Creo que estamos bien ahí. Bueno, entonces, ahora sí, con todo lo que vimos en el video anterior, nos vamos a poner a trabajar y nos vamos a adentrar un poco en las técnicas del teatro del oprimido, ¿sí? Es importante tener en cuenta, primero y principal, que estas técnicas fueron las que se fueron desarrollando a lo largo de la práctica artística de Augusto Boal. Algunas se desarrollaron previo a su exilio, otras se desarrollaron durante sus diferentes exilios y se fueron trabajando en diferentes países, y algunas otras se fueron desarrollando y se profundizaron a la vuelta del exilio de Boal a Río de Janeiro, que es donde vivió hasta su muerte. Para hacer un mínimo repaso y entender de qué estamos hablando, Augusto Boal vivía en Brasil. Con el golpe de Estado en Brasil en el año 1964, Boal se va exiliado un par de años después a Argentina. Se viene acá a Argentina, vive acá en Argentina unos 5 años más o menos hasta el 76, el golpe de Estado acá en Argentina, y a partir de ahí él se va a vivir a Europa y se instala durante muchos años en Francia, en París, trabajando en otros lugares pero viviendo en París. Para más o menos hacia los años 90, regresar a Brasil, instalarse en Río de Janeiro. Se funda en ese momento el Centro de Teatro del Oprimido y es donde él trabaja hasta su muerte en el año 2009. Entonces, en todos estos años se fueron desarrollando las técnicas y algunas cuestiones que conforman la parte metodológica del teatro del oprimido, y además de eso hubo algunas técnicas que se trabajaron mucho en un momento, después se dejaron de trabajar, y otras que se siguieron investigando transversalmente y que se fueron también concatenando y trabajando unas con otras, ¿sí? Se fueron como haciendo trabajos que se fueron como aunando unas técnicas con otras. Pero es muy importante tener en cuenta que estas técnicas no surgen de la escritura de alguien que le pareció que esto podría funcionar y después se probó, sino que son la sistematización de una práctica. Augusto Boal tenía para mí, a mi modo de ver, gran virtud de poder escribir, de poder dejar registro de las cosas que hacía, lo cual permitió sistematizar, y esa sistematización es lo que permitió la difusión y es lo que permitió que nos apropiemos de esta forma de hacer arte. Entonces, estas técnicas son técnicas muy vívidas, son técnicas muy dinámicas, porque básicamente son todas cosas que fueron saliendo a lo largo del trabajo, son todas técnicas, son todos juegos, son todas instancias que no se crearon en un laboratorio y después se probaron, sino que surgieron de la práctica. Después se sistematizaron, se probaron, se profundizaron. Augusto Boal trabajó mucho en laboratorio toda su vida, él siempre siguió investigando, siempre siguió poniéndole el cuerpo a las prácticas, siguió revisando la teoría, siempre fue muy dinámica su práctica. Y en este sentido se llega a esta teoría, digamos, a esta forma de organizar las técnicas después de mucho trabajo, pero sistematizando lo que se iba haciendo, lo que Boal fue haciendo, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a observar de este libro que se llama Teatro del Oprimido, Raíces y Alas, una teoría de la praxis, que es de Bárbara Santos. Voy a intentar que la luz permita que esto se vea bien, creo que lo estamos logrando. Espero que salga derechito, que lo puedan ver. Este libro se editó en España, ahí se ve. Bien, este libro es un libro súper interesante que escribió Bárbara Santos, que no sé si la conocen, ojalá que sí, seguro que sí, quienes vienen haciendo teatro del oprimido hace un tiempo. Bárbara Santos es una artista multiplicadora de teatro del oprimido e histórica, una referente para muchos y muchas.
Es brasilera, vive en Berlín y es la fundadora del movimiento Magdalena, que es la red de teatro de las oprimidas, ¿sí? Donde se trabaja el teatro del oprimido en relación a las problemáticas de género. Bárbara Santos trabajó muchísimos años con Boal y escribió varios libros, entre ellos este, que es súper didáctico, que tiene mucha información sobre las técnicas y tiene mucha información sobre la historia del teatro del oprimido y sobre todo mucho del trabajo de Boal en los últimos años y del trabajo también que Bárbara Santos y otras personas realizaron para fortalecer y para erguir esta teoría y esta metodología. Entonces yo recomiendo un montón este libro. Acá en Argentina se consigue, no sé, en España seguro se consigue también porque se editó allá, lo editaron en una editorial allá. En el resto de los países no lo sé, pero bueno, está en portugués, está en castellano y está en un montón está en inglés también, y creo que se está editando en un montón de países, en otros idiomas. Así que yo les recomiendo que si pueden conseguir este material sería genial. Para poder tener como a la mano muchas cosas que son re concretas y que quizás no están tan sistematizadas en otros libros, ¿sí? Entonces yo recomiendo mucho este material. Todo para decir que vamos a ver de este libro la imagen del árbol del teatro del oprimido. Para empezar, bien, esta imagen del árbol, que yo no me doy cuenta si se está viendo bien, no sé si lo logramos ver, a ver ahí está. Esta imagen del árbol del teatro del oprimido es una imagen muy conocida, es una imagen que seguramente quienes están mirando este video y hacen teatro del oprimido hace un tiempo la deben tener, porque es la imagen icónica en donde se plasma la teoría del teatro del oprimido, ¿sí? Entonces, este arbolito que estamos viendo es del libro de Bárbara Santos, está en la página 96, en la edición que tengo yo, que es la que les acabo de mostrar. Y es muy importante este arbolito porque es una manera muy sintética, muy económica de mostrar los principios y fundamentos básicos del teatro del oprimido, sobre todo en lo técnico, ¿sí? Pero no solo, pero en lo técnico es muy clarito, ¿sí? Bien, el árbol de teatro del oprimido es una figura que toma Augusto Boal para poder organizar estas técnicas, y la idea del árbol es partir de una estructura que pueda ayudarnos a pensar en algo que se retroalimenta constantemente, ¿sí? Si bien la figura del árbol es una figura que va a tener sus raíces y después va a tener su tronco, después va a tener su copa, Augusto Boal decía que este árbol es un árbol que se llama Cajueiro do Natal y que es un árbol que existe en Río de Janeiro, que hace un proceso muy particular que es el siguiente. El árbol Cajueiro do Natal se planta, nace, crece, y cuando la copa del árbol ya está crecida, lo que hace es, en vez de que las hojas se caigan, el árbol hace un movimiento por el cual dobla de alguna manera y vuelve a la tierra. Entonces, la copa del árbol se transforma en raíz y esta raíz vuelve a dar otro árbol que crece y se vuelve a transformar en raíz y vuelve a dar otro árbol. Entonces, de alguna manera, hay una retroalimentación constante entre las raíces y la copa del árbol, en donde parecería que siempre es el Cajueiro do Natal, pareciera ser que es el mismo árbol que vuelve a crecer, ¿no? Entonces Augusto Boal toma esta idea, toma este árbol, toma la imagen de este árbol doblando, cayendo y convirtiendo la copa en raíz para poder organizar la teoría del teatro del oprimido, teniendo en cuenta algo muy importante, que es que no es una organización jerárquica. No estamos pensando que la parte de abajo es la más importante porque son los cimientos y que lo que está arriba va a sostener lo de abajo, pero no, estamos pensando en una estructura que es ascendente a la vez que es descendente, y en donde lo que vamos a tener es un montón de cosas interrelacionadas que para que funcione uno tiene que funcionar la otra, en donde la copa retroalimenta la raíz sostiene el tronco da vigor a las ramas van a sostener las copas y estas copas van a volver a darle vigor a las raíces. Entonces, en ese sentido, es muy importante, voy a volver a mostrar la imagen porque me parece que es súper clarita, es muy importante, esto se estará viendo bien, yo lo veo con mucho reflejo, pero me parece que se ve bien. Es muy importante entender este movimiento, muy importante entender que esto que está acá
va a relacionarse con lo que está acá y esto que está acá va a retroalimentar a la raíz, ¿sí? Ahí lo acerco un poquito más. Bien, entonces, lo que vamos a tener dentro de este árbol son, por un lado, las técnicas concretas que conforman el teatro del oprimido y también algunas de las cositas súper sintetizadas que hablábamos al principio en relación a el teatro del oprimido pensado como una metodología, una filosofía, una ética y una ideología que la sostiene, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar, lo primero que vamos a de alguna manera observar, por decirlo de alguna manera, es que, estoy pensando un poco cómo explicarlo para que sea lo más sencillo posible y no marearnos. Pero vamos a empezar por las raíces. Vamos a empezar por las raíces. Bien, en las raíces del árbol y en la base, en la tierra, vamos a leer las palabras solidaridad, ética, estética del oprimido, filosofía, historia, política, participación. Y después vamos a leer imagen, palabra y sonido, que son las que conforman la estética del oprimido. Me dio la sensación que se me movió un montón, así que lo voy a dejar un poquito derecho para que lo puedan ver. Estética del oprimido, imagen, sonido, palabra, solidaridad, ética, política, filosofía, historia y participación. Bien. ¿Qué es esto que acabamos de ver de nuevo y de que yo leí? Estas son las raíces del árbol, ¿sí? Estas raíces del árbol básicamente están conformadas por dos cosas fundamentales. Una son las esferas que conforman la vida en sociedad de las personas, de los grupos sociales, de las sociedades, ¿sí? La filosofía, la ética, la historia, son las prácticas que hacen del hombre, de las mujeres, la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, el teatro del oprimido va a ser un teatro que va a estar en función justamente de mejorar la vida en sociedad de los grupos sociales que necesitan mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a encontrar en las raíces de este árbol, lo vamos a encontrar sosteniendo, digamos, una práctica que tiene que ser ética y solidaria. Por eso está también en las raíces estas dos palabras tan grandes, me sale, pero grandes no significaría nada. Tan importantes que sostienen esta metodología, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante tener en cuenta no solo las esferas, las esferas de la praxis humana, sino entender que estas relaciones se van a basar en la ética y en la solidaridad, de acuerdo a lo que el teatro del oprimido, quienes hacemos teatro del oprimido, vamos a proponer. Y por otro lado, encontramos ya rápidamente la estética del oprimido, ¿sí? La estética del oprimido, voy a hacer un paréntesis muy grande, es una línea que Boal desarrolla un montón en la última etapa de su vida y que acá está muy bien sintetizado, que se basa básicamente en la exploración y el trabajo sensible de las opresiones. ¿Cómo se trabaja a partir de la estética del oprimido? A partir de los canales expresivos, que es lo que decía Boal que hay que tener en cuenta, porque lo que hacen los opresores, decía Boal decía, los canales expresivos son los latifundios, es el latifundio de los opresores, esas son sus palabras, ¿no? A través de la imagen, del sonido y la palabra, las clases dominantes ponen a circular y legitiman sus discursos, ¿no? Es a través de los canales expresivos, los canales artísticos, a través de los cuales las clases dominantes logran que las clases dominadas agachen la cabeza, por decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, la estética del oprimido tiene que ver justamente con la apropiación desde los grupos oprimidos, no solamente lo que decíamos antes, de pensar lo político desde lo que digo, sino de los medios de producción artísticos. Por eso ahí vamos a encontrar la imagen, el sonido y la palabra en la base del árbol, en las raíces del árbol, conformando la estética del oprimido, porque van a ser los lenguajes
que van a sostener la práctica del teatro del oprimido, que son prácticas éticas y solidarias organizadas alrededor de las esferas de la vida en sociedad de las personas. Bien, esa va a ser la parte de, si se quiere, las raíces y la base más base del árbol. La base más base del árbol no es muy científico, pero se entendió. Bien, después vamos a seguir subiendo por este árbol y vamos a encontrar los juegos que están escritos acá, ¿sí? Acá está la palabra juegos. Bien, en el teatro del oprimido es muy importante la instancia de los juegos, básicamente porque los juegos son una metáfora social. ¿En qué sentido? En el sentido de que una persona, nosotros, nosotras, podemos jugar a lo que querramos, pero los juegos tienen la doble característica que para jugar yo tengo que, por un lado, ser libre, porque tengo que querer jugar y nadie me puede obligar a jugar. Pero por otro lado, yo tengo que aceptar las reglas del juego, porque si yo quiero jugar a un juego, pero no sigo sus reglas, no puedo jugar. Entonces, esto es una metáfora social, ¿sí? Es una metáfora de la sociedad. Yo soy libre dentro de la sociedad, pero tengo que acatar reglas, porque si no, no puedo vivir en sociedad. Entonces los juegos sirven para entender y entrenar esto que estamos diciendo, y también porque lo que vamos a hacer a partir de los juegos es lo que Boal hablaba y llamaba la desmecanización del cuerpo, ¿no? Vamos a partir de jugar y a partir de trabajar con un montón de técnicas y de ejercicios que están descritos muy bien en un libro que en un ratito les voy a mostrar, lo que vamos a hacer es desmecanizar el cuerpo, es empezar a afinar nuestro instrumento de trabajo, que es nuestro cuerpo, nuestra voz. Es poder empezar a conectar con cuerpos menos dóciles, con cuerpos menos mecanizados. Vamos a poder empezar a desarmar esos movimientos que tenemos muy pregnados de acuerdo a nuestra cotidianidad, que en general son movimientos siempre muy parecidos y siempre muy rutinarios. Pensemos que las personas en general durante nuestra vida cotidiana hacemos casi siempre los mismos movimientos. Entonces la idea de los juegos es justamente desmecanizar y poder empezar a calentar motores, poder empezar a tener disponibles todos los recursos que tenemos en nuestro cuerpo para poder avanzar en la creación. Bien. Y después, sí, ya vamos a empezar a tener las técnicas en concreto del teatro del oprimido, que son 6. ¿Sí? Las técnicas en concreto son 6. La más conocida es el teatro foro, ¿sí? Es la técnica que se hizo mundialmente conocida, la que de alguna manera consagró al teatro del oprimido. Y muchas veces, muchas personas piensan que el teatro del oprimido y el teatro foro son lo mismo, ¿no? Como si fueran dos maneras de nombrar lo mismo. Bien, el teatro foro es una de las técnicas del teatro del oprimido, pero no es la única, ¿sí? Lo que pasó con el teatro foro es que fue muy revolucionaria hacia adentro y hacia afuera del teatro. Ahora la vamos a ver. Pero no es la única, como decíamos recién. La técnica del teatro foro se encuentra en el centro del árbol. Acá la tenemos, teatro foro. Junto con la técnica del teatro imagen, ¿sí? De alguna manera, teatro foro y teatro imagen son las dos técnicas que organizan la metodología, ¿sí? La parte metodológica. Ahí está, teatro imagen y teatro foro. Bien, el teatro imagen es una técnica que surge en el año 1973, cuando Augusto Boal va a Perú a trabajar a un programa de alfabetización. Este programa se llamaba Al Fin, que era alfabetización integral, creo que se llamaba el programa, Al Fin, en donde Augusto Boal se encuentra con la particularidad de que va a trabajar con grupos de personas con las cuales no habla ningún idioma en común, ningún idioma oral en común. Entonces lo que empieza a hacer es a trabajar con la multiplicidad de sentidos, con la polisemia que puede dar las imágenes hechas con el cuerpo. Entonces, lo que se hace con el teatro imagen a partir de esta experiencia es organizar toda una serie de ejercicios en donde lo que prima es el trabajo corporal y se quita la palabra para poder hablar con el cuerpo. Entonces, en general, son técnicas muy expresivas en donde la palabra está puesta en un lugar muy satelital y en general está puesta por quienes observan y no por quienes actúan, ¿sí? Se basa en que vamos a quitar la palabra para poder
abrir los sentidos, ¿no? Si yo veo algo y ya directamente al verlo le pongo una palabra y lo defino, ya encierro un sentido. Entonces lo que se hace con el teatro-imagen es poder empezar a abrir los sentidos y, a mi modo de ver, es una técnica súper eficaz para trabajar con opresiones porque podemos empezar a ver qué hay detrás de lo primero que vemos, ¿no? Con nuestro cuerpo hacemos una imagen, cualquiera sea, y esa imagen va a tener una primera definición posible. Yo la voy a ver y voy a ver algo. Pero si la sigo viendo, voy a encontrar otras cosas. Y estas otras cosas que yo voy a encontrar no son... no se trata de encontrar cuál es la verdadera o cuál es la falsa, sino que todas son posibles. Son capas de sentido que vamos encontrando a través de las imágenes. Entonces, la riqueza del teatro de imágenes es justamente esa, es poder trabajar con la polisemia que nos da el cuerpo, con la multiplicidad de sentidos que podemos encontrar cuando quitamos la palabra. Por eso el teatro-imagen se usa mucho en el teatro del oprimido para la creación escénica, para el trabajo con grupos, para hacer, a veces hasta se puede hacer teatro foro solo con imágenes. Es una técnica que es muy útil para trabajar cuando hay poco tiempo, porque es una técnica muy profunda y muy sencilla a la vez. Entonces también el cuerpo habla un montón. Entonces al sacar la palabra rápidamente podemos empezar a dialogar un montón. Por eso es una técnica que es tan central y que está puesta en el tronco del árbol. Bien, después vamos a ir a una técnica que se llama teatro periodístico. Yo voy a intentar hacer algo que no dije que tendría que haber dicho, lo digo ahora. Yo voy a intentar hacer un recorrido cronológico de las técnicas, ¿sí? Vamos a ver si nos sale. Vamos a empezar por estas técnicas que son las que se crean alrededor de los años antes, digamos, antes del exilio de Boal, más o menos antes del primer exilio en Brasil, cuando él todavía está en Brasil. Después vamos a trabajar un poquito con qué pasó con algunas cosas durante su periodo en Europa y después vamos a ver el último trabajo, digamos, las últimas técnicas que ya se desarrollaron más a la vuelta del exilio a Brasil. Entonces, el teatro de imagen es una de las primeras. Otra que también se desarrolla un poquito antes, inclusive es la primera de todas, es el teatro periodístico. El teatro periodístico es una técnica que ya se realizaba con otro nombre en acontecimientos artísticos ligados a la Revolución Rusa. Es una técnica que no es creada por Boal, pero lo que sí es interesante es que Boal empieza a trabajar con diferentes grupos en universidades y con diferentes grupos en su trabajo en Brasil, porque lo que hacemos con teatro periodístico es poder trabajar a partir de la constitución de discursos hegemónicos con los medios de comunicación. El teatro periodístico, el teatro periódico o el teatro jornal tiene como objetivo sortear la censura en épocas de dictadura. Es una técnica bastante eficaz para trabajar en épocas que se usó mucho en épocas de dictadura y tenía como objetivo desarticular por medio de técnicas artísticas y teatrales aquellos discursos que aparecen como verdades, ¿no? La idea es que el teatro periodístico va a contar de otra manera lo que podemos leer en el diario. Estamos pensando en una época en la que no había internet, en una época en la que el medio de comunicación más fuerte era el periódico, dentro de otros también como la televisión, pero el periódico era algo muy fuerte. Entonces la idea es ver cómo lo que dice un diario es un discurso posible, no es la verdad. Pero ¿qué va a pasar? Se va a plantear como una verdad. Entonces lo que vamos a hacer con teatro periodístico por medio de técnicas artísticas es contar aquello que esa noticia está ocultando. Es ver cómo eso que se está diciendo es ideológico, cómo eso que se construye como verdad no es una verdad universal, sino que es una verdad que responde a la ideología del medio en el cual esa noticia se va a insertar. Es una técnica súper interesante que se dejó de trabajar un tiempo largo y hace un par de años se volvió a trabajar mucho. A mí me encanta, me parece muy útil y también encuentra como mucha vuelta y muchas formas de trabajar con diferentes soportes. Se puede trabajar con radio, se puede trabajar ahora ni hablar con lo que es la circulación de información por internet. Y actualmente también agrega nuevas posibilidades, ¿no? También como en la época de las fake news, también podemos trabajar con el teatro periodístico para pensar cómo se construye estas ideas
de verdades en donde pareciera que todas y todos tenemos acceso a la información y después, así como los diarios portan una ideología, los sitios de internet también. Entonces, en ese sentido, son súper interesantes. Está bueno tener en cuenta que el teatro periodístico se basa en el trabajo con los periódicos, pero tiene un objetivo de hacerle una pregunta a cualquier documento que conforme reglas y normas. Entonces, el teatro del oprimido el teatro periodístico puede trabajarse con la constitución de un país, puede trabajarse con un documento de alguna religión fundante como la Biblia, la Torá, el Corán. Puede trabajarse con un reglamento de una escuela, digamos. Lo que tiene el teatro periodístico es desarmar la idea de que las leyes y que las reglas son universales. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos preguntas a esas reglas, le metemos fisuras dentro de esas verdades. ¿Cómo lo hacemos? Con técnicas teatrales. Bien, esta es una técnica que surge en el año 71 en Brasil. Habíamos nombrado ya al teatro imagen, que surge en el 73 en un trabajo de alfabetización en Perú. Y después vamos a irnos al exilio de Boal, al primer exilio de Boal, que fue acá en Buenos Aires, en el año entre el 71 y el 75, y vamos a encontrarnos con lo que hoy conocemos como teatro invisible, ¿sí? El teatro invisible es una técnica que se trabajó bastante después. Actualmente no se trabaja tanto, por lo menos acá en Argentina no se hace tanto, pero fue una técnica que fue muy difundida y que nació acá en el momento en que Boal estaba exiliado y en su momento se llamó teatro tren. Es una técnica que tiene como objetivo la intervención en espacios públicos, en líneas generales se hace en espacios públicos, y la idea de la técnica del teatro invisible es poder resaltar, poder poner a la vista cosas que están muy naturalizadas, pero que son opresivas. Son opresiones sociales que vivimos de forma natural y que muchas veces ni siquiera nos preguntamos. Entonces, el teatro tren, que surge acá en Argentina, en el Tren Sarmiento, y que después se conoce como teatro periodístico, constaba de una escena teatral que estaba ensayada y que estaba pautada, pero que las personas que la miraban no sabían que era teatro. Esa es la diferencia. Las personas que miraban esa escena pensaban que era una escena que estaba transcurriendo en la vida real. Pero lo que hacía esa escena, que no estaba transcurriendo en la vida real, sino que estaba ensayada, solo que las personas alrededor no lo sabían, es resaltar una opresión. Por ejemplo, una mujer embarazada, el tren está lleno, el tren está lleno, sube una mujer embarazada, nadie le da el asiento a la señora y un par de personas empiezan a discutir de cómo se viaja. Bueno, se viaja muy mal, acá nadie yo me quiero sentar, pero yo le quiero dar el asiento, pero estoy muy cansado porque vengo de trabajar, entonces tengo que viajar parado y no quiero. Bueno, pero la señora está embarazada y tiene derecho. Bueno, y ahí se empieza a armar una discusión en donde básicamente lo que está pasando es que este grupo, en donde la actriz hace de mujer embarazada, otro actor hace de señor que está cansado, lo que empiezan a hacer es a agitar esta situación para que la gente intervenga. Originalmente lo que pasaba con el teatro invisible, que se llamaba teatro tren, es que cuando se estaba por llegar a la estación en la cual los actores y actrices se bajaban, ahí sí se develaba de alguna manera que era una expresión artística ligada a una protesta social, y ahí los actores y actrices bajaban del tren o se iban de la escena. Con el tiempo esta técnica se llamó teatro invisible y muchas veces se quita esta develación al final. Se mantiene la actuación de una opresión social para intentar desnaturalizar esta vivencia opresiva y poder hacer foco en que esto es una opresión, poder desnaturalizar, que es lo que vivimos cotidianamente muchas veces en la sociedad. Es algo que, bueno, digamos, la pasamos mal, pero es así. La idea es poder desnaturalizar eso, pero se llama invisible porque no se devela que es teatro. Muchas veces se termina sabiendo que es teatro porque terminaba medio mal y terminaba intercediendo la policía, pero de lo contrario no se devela que es teatro. Esa es la base de la técnica del teatro invisible. Bien, después tenemos el teatro foro. Vamos a llegar al teatro foro. Quiero decir que al principio dije que iba a tratar de hacer un orden cronológico que no estoy pudiendo respetar porque estoy intentando de
Estoy intentando ir y venir como para hacer lo más clara que pueda y no está terminando por ser cronológico, pero al final hacemos un repasito cronológico. Porque ahora volvemos a los primeros años de los 70 y nos vamos a encontrar con el teatro foro. El teatro foro es una técnica que se hace muy, muy, muy conocida, porque lo que pasa en el teatro foro es que se muestra una escena en donde vamos a ver una situación con personajes claros, una escena ensayada, con un conflicto bien establecido, pero con lo que nos vamos a encontrar es con una injusticia social. Vamos a ver el desarrollo de una opresión, ¿sí? Y la particularidad del teatro foro es que lo que hacemos es mostrar la escena y después de ver la escena vamos a debatir con las personas que están mirando la escena para buscar alternativas al conflicto social que estamos viendo, a la opresión, a la injusticia social que esta obra plantea, ¿sí? Este foro se hace con el cuerpo. Esa es la gran revolución del teatro foro. Ese foro, esa discusión, se hace con el cuerpo. Se le pide a las personas que están mirando que tomen la escena, que pasen, que reemplacen a los personajes oprimidos o a sus aliados y que prueben alternativas de resolución en el lugar de ese personaje. Entonces la idea no es decir qué haría yo en el lugar de ese personaje, sino probar qué puedo hacer yo en ese lugar. Esta técnica, que se hizo tan conocida, fue muy revolucionaria no solo para afuera, digamos, no solo porque permitió el trabajo de muchas opresiones en diferentes territorios con diferentes características, sino que sin buscarlo, de alguna manera, también lo que pasó con esta técnica es que fue muy revolucionaria hacia adentro del teatro, porque lo que se hizo fue romper con esta división original entre escena y espectadores, ¿no? Como con esta división original del teatro occidental, en donde está el espacio escénico, de alguna manera sacralizado, y las personas que vienen y que lo que les queda es mirar, digamos, de alguna manera, Boal decía, consumir ese teatro, ¿no? Entonces, a partir de acá empieza a aparecer algo muy novedoso, que es la posibilidad de intervenir en la escena, es la posibilidad de accionar desde la escena. Por eso en el teatro foro vamos a hablar de espectadores, de espectatrices. Esto significa que todas las personas somos actores o espectadores, actrices y espectadoras de una misma situación y que es un rol que vamos a poder cambiar, que vamos a poder mover, es un rol movible. Entonces, el grupo va a proponer una escena, una obra de teatro foro, se va a hacer un debate con la función del curinga, que es la persona que es parte del grupo, que va a dinamizar, a moderar este foro. Lo estoy diciendo muy rápido, tampoco es exactamente así, pero eso es más o menos lo que termina pasando. Y después de esta intervención del curingo, de la curinga, se empieza a pensar y a actuar alternativas de modificación de la injusticia. Entonces, a través de esas alternativas se va avanzando en esa situación, se va buscando nuevas alternativas. La idea del teatro foro no es buscar soluciones, sino poder pensar en conjunto y poder problematizar con la complejidad que necesita las opresiones sociales que se muestran en una escena. Pero esta es la base del teatro foro y esto es lo que lo hace tan novedoso y tan interesante, ¿no? Funda algo con esta técnica Augusto Boal que de alguna manera cambió la forma de concebir un poco el teatro, de alguna manera. Quizás sin saberlo, sin buscarlo, pero el cambio fue muy novedoso. Bien, estas son las técnicas que estuvimos viendo hasta ahora. Dijimos que estamos hablando del primer periodo en donde Boal todavía estaba en Brasil y después de el primer exilio que fue en Argentina. Después de este periodo, Boal se va a vivir a Francia, como dijimos hace un ratito, después del golpe de Estado acá en Argentina. Y cuando se va a vivir a Francia, Boal empieza a trabajar en territorios en donde de alguna manera las necesidades materiales estaban cubiertas, o por lo menos no había un apremio económico social tan grande como en Latinoamérica, ¿no? Entonces lo que empieza a observar Boal es que hay opresiones y hay situaciones que no son solamente las situaciones que se pueden ver, las opresiones visibles. Y en ese momento Boal empieza a investigar la técnica que después se conoce como arcoíris del deseo,
en donde lo que se va a trabajar son las opresiones internas, ¿sí? Las opresiones introyectadas, ¿sí? Esta técnica de arcoíris del deseo es la que se desarrolla durante el exilio de Boal en Francia. No se trabaja solo en Francia, pero él vivía en Europa. Y lo que pasa con estas técnicas es que, por un lado, no son técnicas, digamos, no es una forma de hacer teatro del oprimido que sea espectacular, no tiene como objetivo montar una obra, sino que son técnicas para trabajar las introyecciones, las opresiones introyectadas. Esto significa aquellas cosas que las personas creemos de nosotras mismas, que pensamos que son quizás problemas personales y que sin embargo tienen una matriz social, que tienen una raíz social común, ¿sí? El caso más claro son las opresiones de género, ¿no? Las mujeres y las diferentes feminidades históricamente creemos cosas de nosotras mismas que descubrir que no soy la única que lo piensa ya es un primer momento muy emancipador, ¿no? Que tiene que ver con eso, con socializar esta situación. Todas las mujeres pensamos que tenemos un problema personal con la maternidad. Bueno, desde el momento en que por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Desde el momento en que todas tenemos algún tema con la maternidad, porque queremos ser madres, porque no queremos, porque no podemos, porque no lo sabemos, porque lo somos y no nos gusta, porque lo somos y nos gusta pero nos cansa, por lo que sea, todas estamos atravesadas, o muchas, en muchas sociedades, atravesadas por la maternidad. Bueno, eso no nos pasa a cada una, eso es algo social. Lo que hace el arcoíris del deseo es justamente meterse ahí, meterse en cómo las opresiones se introyectan y el desafío y el trabajo absolutamente emancipador que representa poder entender eso y dimensionarlo. El arcoíris del deseo es una técnica que no se practica demasiado, por lo menos en Argentina. Sé que se practica más en otros países. Tiene algunos problemas. Yo creo que tiene un problema en castellano muy grande con la traducción, porque se tradujo como arcoíris del deseo del teatro experimental a la terapia. Ese fue el primer libro que a mí me llegó. Y esto hizo, la palabra terapia, hizo que muchas veces, lamentablemente, algo de las técnicas del arcoíris del deseo se confunde un poco con un trabajo terapéutico, con un trabajo más individual, y la realidad es que las técnicas del arcoíris del deseo no tienen un objetivo individual. El objetivo no es trabajar problemas personales, sino entender cómo muchas creencias propias individuales tienen una raíz social, son construcciones de opresiones sociales que las personas introyectamos. Bien, esta técnica se desarrolló en un momento, algunas veces se sigue trabajando, insisto, acá en Argentina no se hace particularmente mucho arcoíris del deseo, pero bien trabajadas son técnicas súper interesantes. Y después, Boal vuelve a Latinoamérica, vuelve a vivir en Brasil, y en la última etapa de su vida, la última etapa larga de su vida, se va a meter con lo que es el teatro legislativo, que es la última de las técnicas del teatro periodístico del teatro del oprimido que se desarrolla. El teatro legislativo tiene como objetivo pasar del fenómeno a la ley. Esto significa, tiene como objetivo intentar establecer alternativas de resolución de opresiones y poder, con esas alternativas, generar proyectos de leyes para que concretamente se debatan y se promulguen. Boal fue diputado estadual en un tiempo en Río de Janeiro y se hizo mucho teatro legislativo cuando él estaba en el Congreso, cuando él estaba en el Parlamento en Brasil. Es una técnica súper interesante que tiene todo un dispositivo en donde básicamente se trabaja con una escena de teatro foro. Y después lo que se hace con esa escena de teatro foro es recolectar las intervenciones que se fueron haciendo en ese teatro foro y se trabaja junto con personas relacionadas al mundo de las leyes para poder desarrollar la escritura de esas alternativas, las que sean más votadas por las personas que participan, en formatos de leyes, ¿sí? Para poder partir de la experiencia artística y llegar al fenómeno de la ley, ¿sí? Para poder pasar del fenómeno artístico a la ley. Lo estoy explicando muy rápido, tampoco es una técnica tan desarrollada acá en Argentina, pero me gustaría que quede en claro este concepto del teatro legislativo, que tiene que ver con implicar directamente en el universo de la vida concreta de la sociedad, ¿no? Cómo usar el teatro para que esa vida en sociedad se vea directamente modificada a través de lo que surja en el teatro foro.
Entonces, estas técnicas, que son las que conforman el teatro del oprimido, de alguna manera es interesante ver cómo además a su vez se entrelazan y se relacionan, ¿sí? Dijimos que el teatro imagen se puede usar para trabajar prácticamente todas las técnicas, que se puede hacer teatro foro pero solo con imágenes. Después tenemos el teatro foro, que se trabaja mucho para trabajar, para desarrollar no solamente algunas cuestiones que tienen que ver con el teatro periodístico, sino que recién decíamos que el teatro legislativo se basa en el teatro foro. El teatro periodístico se puede trabajar para después desarrollar una obra de teatro foro también. El teatro periodístico se puede desarrollar directamente como una forma de puesta en escena sin necesidad de que después haya un teatro foro, pero sí se puede hacer un abordaje con el teatro periodístico para lograr una escena de teatro foro y después terminar en un teatro legislativo. ¿Se entiende? Las técnicas se relacionan, pero de alguna manera las que son centrales, las que están como dialogando casi siempre con todo lo demás, son el teatro foro y el teatro imagen. Entonces, repasando ahora sí un poquitito cronológicamente para que quede más claro, las técnicas, las primeras que fueron desarrolladas por Augusto Boal antes de su primer exilio a Argentina fueron el teatro periodístico y el teatro imagen y el teatro foro. Después, en su exilio en Argentina, se desarrolla el teatro invisible. Después, en su periodo de Francia, se desarrolla con más fuerza el arcoíris del deseo. Y a su vuelta a Brasil, se desarrolla el teatro legislativo. Bien, este video está quedando muy largo, así que vamos a cortar acá y vamos a hacer un último videito para terminar de entender este árbol y para algunas cuestiones más que vamos a ver a modo de cierre.